Sí, voy a sacar un libro y yo les voy a avisar, y yo creo que a través de Lorena o de Laura, ustedes entienden por qué se llama El dominio mediático, y está desde cómo se conforma la oligarquía, cuáles son los medios, cómo nos trampean, qué cosa hacer para no trampear y qué cosa hacer para ver si cuando lleguemos al 2012 logramos cambiar esto. Todo está. Y cómo analizar cada cosa, qué pregunta te tienes que hacer, o sea, está como... Y además lo puse justamente por esto de que los intelectuales, estos académicos, escriben estudios muy importantes que se deben de escribir, pero que van de una élite a otra élite. Es decir, que si lo agarra una persona normal que no se dedica a eso, hay tanto tecnicismo que no lo entiende. Y esa es la gente que tiene que entenderlo. A mí no me importa si los académicos entienden cuál es la bronca de la revolución. Yo lo que necesito es que el pueblo, que es el soberano poderoso, ese es el verdadero poder, lo sepa, porque ese es el que va a luchar, porque esos mequetrefes que están sentados en esos cubículos, perdón que diga mequetrefes, pero ya los traigo hasta aquí, no van a hacer nada. Ellos están sentados en sus computadoras escribiendo, criticando, no sé qué, no sé cuánto, y no levantan las nalgas del asiento para ir a luchar o para ir a convencer a alguien o para ir a entregar un volante. Haciendo granada. ¿Sí? Y entonces, y ellos en el fondo no quieren que esto cambie, porque ellos tienen su buen sueldo y su vidita resuelta. Exactamente. No les interesa que cambie. Entonces lo escriben, y escriben cosas muy importantes, pero claro que van de élite a élite. Entonces este libro lo que yo traté es de traducir todas esas cosas y toda la información que tenía para que llegue a la gente de a pie, ¿no? Que lo agarre y lo entienda, y no a la primera página dice yo dejo esto porque no entiendo nada. Los efectos de esta técnica se observan en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas ya mencionado. Espérense, bueno, ese caso ustedes ya lo conocen, no lo voy a leer porque no tiene caso, nada más les voy a contar cómo nos aplicaron, bueno, no es mucho decir, pero cómo les aplicaron a la mayoría de la población esa noticia y por qué sucede lo que está sucediendo, ¿no? Que de todas formas ahí está CFE, los otros pobres sin empleos y otros que tuvieron que, en fin. Fíjense, sale el 3 de junio una nota en el Universal que se titula, bueno, tengo que darles estos antecedentes, cómo estaba la cuestión. Los voceros de la oligarquía empresarial comenzaron su campaña mediática en contra de los electricistas desde mucho antes de que se decretara la extinción de Luz y Fuerza. Eso venía ya desde hace mucho. Los electricistas, porque además en esta cuestión del peligro rojo y del comunismo, lo primero que desmantelaron fueron los sindicatos. Lo primero. Los electricistas lucharon en defensa de sus plazas laborales hasta llegar a proclamarse en una huelga de hambre que se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras plazas del interior una vez que llevaron su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se acuerdan de la huelga de hambre y todo? ¿No? Estaba el Mundial. Casi un centenar de trabajadores participaron en esa huelga de tal forma que el día 7 de junio ya pasaban de los 40 días y el Mundial de Fútbol se aproximaba. En relación con ese evento, las autoridades del Distrito Federal colocaron unas pantallas gigantes para que el pueblo pudiera disfrutar de los partidos, pero presentaba la dificultad de que en la plancha del Zócalo tendría que compartir el espacio con los huelguistas. Todos se acuerdan de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, el 3 de junio sale una nota en el Universal que se titula "Negociar mover plantón", entrecomillado, del SME por Mundial. No hacía alusión, el puro titular que se dice "negocian mover plantón del SME por Mundial", no hace alusión a una huelga de hambre, sino a un plantón, que es muy distinto, ¿no? Porque la huelga de hambre tiende a despertar simpatía y plantón, ya sabes, están obstruyendo, ¿no? Sí, exacto, te remite a esa matriz, porque esa matriz es otra matriz, que ahorita vamos a hablar de ella.
Con el subtítulo dice, calculan que 3 millones verán el mundial en el centro del DF. Autoridades se muestran preocupadas por el impacto mundial que tenga la protesta en el FanFest. Tampoco mencionaba la huelga de hambre. No que los huelguistas murieran de hambre defendiendo sus puestos de trabajo, sino que hubiera buena impresión. Es decir, lo que se ponderaba era que estos iban a dar mala impresión. No importa que se estén muriendo de hambre, pero hay estos hombres ahí tirados. Al calce de esa noticia, esto es lo más doloroso. Al calce de esta noticia, 75% de los comentarios eran en contra de los huelguistas y reproducían lo que los medios venían diciendo, idénticos. Les voy a leer algunos de los que escriben. ¿Qué negociar ni qué negociar? Ya manden al carajo a estos dramáticos acomplejados, ya mándenlos a sus casas o de plano que busquen ya. Otra. Eso de andar con plantones en el centro y otras partes del Distrito Federal ya es un colmo. A ver a qué hora ya dejan de hacer sus payasadas y se ponen a trabajar bola de flojos. Huelga de hambre. Al psiquiatra debían de mandar esa bola de flojos que nunca han trabajado, mientras Martínez Tranza come en un restaurante de lujo con diputados de izquierda. Falta le haría al panzón ese una huelga de hambre ya que metan al bote al retero panzón ese del ESME, pero por favor ya. Sabotaje, asociación delictuosa, ataque a las vías generales de comunicación, desviación de fondos sindicales, usurpación de funciones y lo que resulte. Siguiente. Sí, que se capaciten en algo de provechoso los señores del ESME y que hagan algo, pues estaban acostumbrados a no hacer nada y a tratar mal a los usuarios del servicio de luz y todavía les pagaban. Es momento de que aprendan que deben trabajar y no seguir esperanzados a seguir viviendo a las costillas de todos los usuarios, que trabajen y que ya dejen de andar tan mala imagen de nuestro México. A trabajar, señores. Que los trasladen, es más importante el Mundial de Fútbol que tu hambre. Señores del ESME, ya no sufran, capacítense en algún trabajo y a darle, solo dan lástima, y yo al menos ni me importa, que pongan el Mundial, olvidemos los problemas. Siguiente. Esos cuates del ESME, ¿qué es lo que quieren? Ya que lo superen, ya se les acabó el 20. Con Felipe Calderón no estoy de acuerdo en el 99% de las cosas, pero con los del ESME, sí. Yo vi como varias personas que trabajan en la compañía de luz se hicieron ricas. Uno hasta es familiar mío y no le importa ya el ESME porque tiene lana. Quiten a esos mugrosos del ESME, primero la selección nacional, jajaja. Nuevamente la selección los abre a la chicharra, mínimo pónganse la verde, esmeratas. Que vayan levantando los cadáveres del ESME porque quiero tener el mejor lugar, no vayan a apestar el zócalo los mugrosos esos. Que a los del ESME, muertos de hambre, se los cargue el payaso y como dice Memo Ríos, aplausos. No estorbar es más importante el mundial que su lucha ridícula e inútil. Al pueblo les vale cacahuate su lucha porque están muy ocupados trabajando. Esos fueron los comentarios. Estos comentarios fueron el resultado de la propaganda. Ahora vamos a analizar por qué esos comentarios. Esos comentarios fueron el resultado de la propaganda goebbeliana y sus efectos en cuanto a las categorías de Katz. El ESME fue identificado con el enemigo, Goebbels, que la ideología dominante ha impuesto desde hace un siglo. Los trabajadores no eran los privilegiados, ni los que ganaban mucho, ni los que robaban. Son los capitalistas los privilegiados y los que ganan mucho y los que roban. Proyección. ¿Se acuerdan? Proyectar en el otro los errores de uno. O sea, vamos viendo, cada uno de los principios están aquí aplicados. Asimismo, las fallas de luz y fuerza no eran principalmente atribuibles a los electricistas, sino a los administradores que procuraron el deterioro de las instalaciones y luego responsabilizaron a los trabajadores. Cualquier falla la magnificaron, ¿se acuerdan? Cualquier cosa pequeña, hazla, exagérala. Cualquier falla la magnificaron. Las acusaciones podían ser asimiladas por el nivel de menor inteligencia. ¿Qué es más importante, el mundial o los del mundo? ¿No? Simple. Lo que más se repetía era que eran corruptos, flojos que no quieren trabajar y obstruyen el tráfico. Publicaron una serie de informaciones en su contra que provenían de distintas fuentes. Cada quien decía, no, sí, no, a mí un tío me dijo que no sé qué, no sé cuánto, no, a mí ellos me hagan. O sea, todo lo que fuera desprestigiar
desprestigiarlos, ¿no? No difundieron con equidad sus argumentos y demandas y a través de todo ello convencieron a la población de que ir en contra de los electricistas era la postura de todo el mundo. O sea, si alguien los defendía, ¡ay, tú lo, ay, no! Eso no. Sí, como que... Porque la prensa sacaba... La información que propagaban los medios respecto al ESME era falsa. Sin embargo, la gente pensó que estaba informada. Porque la prensa sacaba información diaria, aunque en su mayoría infamante. Los voceros satisficieron necesidades emocionales, según se puede ver en letras que ponen en mayúsculas. Desgraciadamente ahorita no les puedo enseñar, pero en el libro van a ver cómo está escrito. Y como está escrito es cuando tú estás transmitiendo emociones dentro del internet, pones sí, ¿no? Y signos. Todos esos signos representan emocionalidad. Entonces estaban gratificando la parte emocional que uno necesita tener. Entonces te dan una información, ¿no? Entonces, y la parte emocional se está resolviendo también. Estar en contra de los electricistas en unanimidad con el poder y la gente bonita de Televisa los hizo sentirse más seguros que adoptando la posición incierta y angustiosa de los huelguistas, y ello satisfizo sus necesidades de integración personal a nivel individual. Yo, muy bien. Y luego su integración social también se vio favorecida yendo en contra de los huelguistas a favor de la audiencia jubilosa del fútbol. Pues estaba como más padre para ser partícipe de los que estaban disfrutando del fútbol que dentro de los otros pobres que estaban en la depresión y la huelga. Por otra parte, el fútbol satisfizo la necesidad de escape y el deseo de diversión que se disocia de la conciencia del sufrimiento de trabajadores con quienes uno puede identificarse, pues en cualquier momento se está en riesgo de ser despedido. En resumen, con todo lo anterior, hicieron trizas los sentimientos de solidaridad y la posibilidad de una lucha conjunta en función de un mundo más justo y libre. La oligarquía logró su cometido en esos lectores del Universal. Resultan evidentes las operaciones psicológicas que procedieron en estas personas. Esta es una de las partes que ustedes van a leer en el libro que les decía, las operaciones psicológicas que hacen, que es convertir el miedo en odio, exacerbar la violencia, cultivo del egoísmo versus la solidaridad y de la división versus la unidad, extirpación de la identidad. Es decir, yo estoy segura que muchas de las gentes que pensaban así eran idénticos físicamente, familiarmente, étnicamente a los del ESME. Y sin embargo, se aliaban a la gente que no es como ellos. Negación de la conciencia de clase. Sí, porque según el capitalismo no hay clases. ¿Cómo que chingado no hay clases? ¿Cómo que no hay clases? No, y además clases definidísimas. Bueno, no les digo lo de la comida de casa. Erradicación de los valores morales. Por otra parte, cabe señalar el bajo nivel, bueno, es que no lo vieron, pero el bajo nivel de escolaridad que se manifiesta en la redacción, la ortografía y el lenguaje de los mensajes. Es decir, es que cuando vemos los mensajes decimos, ¿cómo es que estamos? Y además, bueno, pues esa es la Secretaría de Educación Pública que tenemos. Para complementar este análisis habrá que agregar que el lunes 4 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de los electricistas, ante lo cual estos decidieron apelar a una corte internacional. El Universal publicó el 6 de julio del 2010 la siguiente titular: senadores piden al ESME respetar el fallo de jueces. Los comentarios de esa nota fueron 9 a favor y 10 en contra, es decir, sin duda había una mejoría en la opinión pública con respecto a los trabajadores. Hay dos razones. La campaña mediática contra el ESME del 6 de junio al 6 de julio se vio afectada por algunas variantes. Disminuyó porque estaba el Mundial de Fútbol, es decir, la gente ya no tuvo tanta matriz, tanta opinión en contra porque estaba el Mundial.